En un mundo que cambia cada día, donde las voces humanas se contradicen y las ideologías se multiplican, hay una voz que permanece inmutable. Es la voz que habló antes de que existiera el tiempo, la que ordenó al caos convertirse en cosmos, la que diseñó galaxias con una sola palabra. Esa voz es la voz de Dios, y su eco eterno es la Biblia. Pero surge la gran pregunta: ¿es realmente la Biblia la palabra del mismo Dios? Para responderla, viajaremos desde el Edén hasta la eternidad. Veremos cómo Dios ha hablado, cómo sus palabras han sido preservadas y por qué cada letra es vida para quien la escucha. En el principio, Dios no se presentó con imágenes, sino con palabras. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. El universo entero es un testimonio de que cuando Dios habla, las cosas suceden. Él habló y la nada obedeció. El mar se abrió. El polvo se convirtió en hombre. Pero lo más asombroso es esto: el Dios que sostiene las estrellas quiso hablar con nosotros, con seres pequeños, frágiles, rebeldes. En el Edén, Él mismo caminaba junto a Adán y Eva, hablándoles cara a cara. Cuando el pecado entró, esa comunión fue rota, pero su voz no se apagó. Desde entonces, Dios comenzó un plan: revelarse por medio de su palabra escrita para que ninguna generación quedara sin escucharle. Dios escogió hombres comunes para transmitir su mensaje eterno. A Noé le dio instrucciones exactas para construir un arca. A Abraham le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. A Moisés le entregó en el Sinaí tablas de piedra, escritas por su propio dedo. Éxodo 31:18. En cada etapa, la orden era clara: escribe estas palabras para que permanezcan. Los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, no hablaban por inspiración personal. Ellos decían con autoridad: así dice el Señor. Incluso cuando esas palabras eran duras, incluso cuando los reyes no querían escucharlas, la voz de Dios se registraba para las generaciones futuras. El apóstol Pablo lo dijo con precisión: toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. La palabra inspirada aquí significa soplada por Dios. Es como si cada profeta, cada salmista, cada apóstol fuera una pluma en la mano del autor eterno. Por eso la Biblia no es una colección de opiniones antiguas. Es el aliento de Dios puesto en palabras que jamás se corrompen. El rey David testificó: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel 23:2. Pero Dios no se limitó a pergaminos. Su palabra tomó forma humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino solo a hablar de parte de Dios. Él era Dios hablando en persona. Sus enseñanzas tenían poder sobre las enfermedades, la naturaleza y los espíritus. Él mismo afirmó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Tras su resurrección, envió a sus discípulos a escribir y predicar lo que habían visto y oído. Así, el Nuevo Testamento quedó sellado con la sangre de testigos que prefirieron morir antes que callar la verdad. A lo largo de la historia, imperios enteros han intentado destruir la Biblia. Reyes quemaron manuscritos, gobiernos prohibieron su lectura, críticos la ridiculizaron. Pero las palabras de Isaías siguen cumpliéndose: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40:8. Desde las cuevas de Qumrán, donde se hallaron rollos de más de 2000 años, hasta las traducciones digitales actuales, la Biblia ha cruzado siglos sin perder su mensaje central. Dios sigue hablando. La Biblia no fue dada para entretenernos, fue dada para transformarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Cuando la obedeces, tu vida se alinea con la voluntad de tu Creador. Cuando la ignoras, caminas a oscuras. La historia bíblica está llena de contrastes. Josué prosperó porque nunca se apartó de este libro de la ley. Josué 1:8.
Saúl perdió su reino por desobedecer la palabra de Dios. No importa la cultura, el tiempo o la nación. La voz que habló en la antigüedad es la misma que te llama hoy. Hoy, esa voz no viene en relámpagos ni terremotos. Viene en las páginas que tienes en tus manos. Cada vez que abres la Biblia no estás leyendo letra muerta. Estás escuchando al autor del universo. Palabras que perdonan, palabras que corrigen, palabras que levantan a los caídos y despiertan a los muertos espirituales. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. La Biblia no es solo un libro, es la carta de amor, advertencia y esperanza del Dios viviente. No la ignores, no la dejes cerrada. Ábrela y deja que la voz que creó el universo cree también un nuevo corazón en ti. La historia que acabamos de recorrer no es simplemente un recuento cronológico de cómo la Biblia llegó hasta nuestras manos. Es, en realidad, la crónica de un Dios que insiste en hablarnos, aunque nosotros tantas veces insistimos en no escuchar. Piensa en esto. El mismo Dios que dijo, sea la luz, Génesis 1:3, y la luz apareció, es el que hoy te dice, hijo mío, dame tu corazón. Proverbios 23:26. Su voz no perdió poder con el paso del tiempo. Si ayer creó mundos, hoy puede crear esperanza en medio de tu caos. Si ayer separó las aguas, hoy puede abrirte camino en medio de problemas que parecen imposibles. El gran problema es que hemos llenado nuestra vida de tanto ruido, que la voz de Dios queda ahogada por el bullicio de nuestras propias agendas. Imagina un capitán que deja a su tripulación en alta mar sin mapa, sin brújula y sin instrucciones. Sería un abandono cruel, pero Dios no es así. Él sabía que el corazón humano es inconstante, que nuestra memoria es corta, que somos olvidadizos con lo eterno. Por eso inspiró a hombres de todas las épocas para escribir su mensaje. Moisés en el desierto, David en cuevas, Isaías en palacios, Jeremías en prisión, Pablo en cadenas. Todos ellos fueron portadores de la misma voz. La Biblia no es un invento humano para controlar masas. Es la evidencia de un Dios que dijo, no quiero que olviden mis palabras, así que las dejaré escritas para siempre. Algunos dicen, eso fue escrito hace miles de años, ya no aplica. Pero déjame decirte algo, la verdad no tiene fecha de caducidad. El dolor humano sigue siendo el mismo. El pecado sigue siendo el mismo. La necesidad de perdón sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado son las herramientas con las que nos perdemos. Pero seguimos perdiéndonos igual. Por eso, la voz de Dios sigue siendo relevante, porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Aquí es donde la mayoría se queda corta. Podemos afirmar que la Biblia es inspirada, que es sagrada, que es la verdad, pero si no la obedecemos, solo acumulamos información sin transformación. La obediencia es la verdadera prueba de fe. Josué conquistó la tierra prometida porque meditaba en la ley de día y de noche, y hacía conforme a todo lo que en ella estaba escrito. Josué 1:8. En cambio, Saúl perdió su reinado porque pensó que podía cumplir a medias la palabra. El problema no es que Dios no hable, es que nosotros escuchamos solo lo que nos conviene. A veces tratamos la Biblia como un amuleto, la dejamos abierta en el Salmo 91 para proteger la casa, pero nunca la leemos. Eso es como tener una receta médica y nunca tomar el medicamento. Santiago 1:23-24 dice que la palabra es como un espejo, te muestra lo que eres. No sirve de nada mirarte en el espejo y luego olvidarte de tu reflejo. Cada vez que lees la Biblia, Dios no solo te habla, también te confronta. Y aunque eso incomoda, es el primer paso para ser sanado. Vivimos en la generación más privilegiada de la historia. Podemos llevar la Biblia en el celular, escucharla en audio mientras caminamos, acceder a decenas de traducciones gratis. Y sin embargo, también vivimos en la generación más distraída. La voz de Dios está a un clic, pero preferimos escuchar otras voces que nos alejan de Él. La Biblia no es simplemente la historia de un pueblo antiguo. Es tu historia, es el mapa que muestra de dónde vienes, por qué estás aquí y hacia dónde vas.
es la carta de amor del Dios eterno que no se rinde contigo. Cada página es un susurro que dice, vuelve a casa. Cada versículo es una lámpara encendida para que no tropieces. Cada promesa es un ancla para cuando todo lo demás se hunde. No esperes a que llegue la tormenta para buscar la voz de Dios. Escúchala hoy. Porque la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y esa voz, amigo mío, no miente, no falla y nunca se apaga.